buenos días con todos. Siguiendo ya con la entrega de los videos tutoriales, en esta parte vamos a ver el tema referente a funciones de Excel. Veamos primero qué es una función. Nos indica que es una fórmula predefinida. Quiero resaltar este término predefinida porque internamente la función va a realizar una serie de acciones, operaciones matemáticas, en las cuales nos va a brindar al final un resultado. Muy bien, entonces para poder escribirla debemos de respetar y considerar siempre una sintaxis, que es la forma como es que se va a escribir. Y aquí tenemos, por ejemplo, una función que es una de las más conocidas, las más aplicadas, es la función suma. ¿Cómo empieza? Con el signo de igual, seguida del nombre de la función, que en muchos casos basta con escribir el nombre o recordar qué acción quiero realizar para poder acordarse del nombre. Le sigue el paréntesis, y dentro de estos paréntesis que abren y cierran está lo que se llama como argumentos, que el programa también lo conoce como números, ¿sí? Pero ¿qué significa? Es todo aquello que para este caso se va a sumar. Es decir, si aplicamos esta función, nos va a decir que va a sumar lo que está en la celda D2, seguida del rango desde E2 hasta E8, y también el número 10 y el número 20. Entonces todo esto es lo que va a sumar, y como resultado es lo que nos va a brindar justamente esta función. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis, o mejor dicho, quiero hacer una parte de poder recalcar. Acá donde dice D2, lo que separa del siguiente argumento es la coma, y esto lo estoy detallando acá también. ¿Qué les quiero decir? En mi caso yo puedo poner la coma. En el caso de su computadora puede ser que requieran punto y coma, que acá le estoy indicando. ¿Y de qué va a depender? De cada computadora, debido a la configuración de la misma. ¿Sí? Ahí vamos a ver cómo es que en mi computadora voy a trabajar punto y coma. De repente en otra computadora voy a trabajar el punto. ¿Cómo se va a poder detectar? Lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces ahí tenemos una función de Excel. Vamos a avanzar, y aquí tenemos, por ejemplo, miren, una aplicación bien práctica. Si quisiera sumar todas estas celdas, ¿sí? Miren todo lo que tendría que escribir. En cambio, con la función basta decirle que va a sumar desde A1, esta es la primera celda, lo ven, hasta B8. Entonces todo este rango de acá, todo este grupo de celdas se simplifica de esta manera a través de un rango. Entonces, como acá todas las celdas se van a sumar, fácil lo puedo hacer desde esta manera aplicando la función suma. Muy bien, ahora, ¿se pueden trabajar dos funciones dentro de la misma? Sí, aquí lo tenemos. Suma este rango y lo divide con la suma de este otro rango. También se puede aplicar. Muy bien, tenemos varios tipos de funciones. En nuestro caso, aquí estamos observando varias de ellas que se clasifican. Excel tiene más de 100 funciones, no vamos a trabajar todas ellas, sino las que van a trabajar directamente de acuerdo a nuestra formación, en el caso de ustedes que son de educación. Muy bien, entonces aquí tenemos varios ejemplos, en este caso, de las funciones comúnmente más usadas. ¿Sí? Aquí está la función y aquí hay una actividad o un ejemplo de cada uno de estos. ¿Sí? Si es que todavía no entendemos mucho de esto, de ahí vamos a ir a la práctica. Muy bien, aquí tenemos también otros tipos de funciones, que son las funciones de fecha y hora, que también tenemos. Bien, vamos a bajar un poquito más y aquí nos vamos a quedar un poquito en esta actividad que se les había dejado. Vale decir, aquí, por ejemplo, tenemos un registro auxiliar, y a través del cual nos están pidiendo que encontremos, ¿okay?, ciertos datos. Muy bien, esto ustedes ya lo tienen, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es pasar al programa de Excel propiamente para poder continuar. Entonces, en esta parte vamos a continuar con este archivo, y ahora ya estamos para poder desarrollarlo. Veamos qué es lo que tenemos acá y qué información es la que nos están pidiendo. En principio nos indican que lo que tenemos acá es un registro auxiliar, y en este registro auxiliar obviamente están registradas las notas, en este caso de 7 alumnos, y estos 7 alumnos han llevado 4 cursos. ¿Cuáles son?
Windows, Word, Excel y PowerPoint. En función a ello nos están pidiendo que obtengamos inicialmente el promedio por cada uno de estos alumnos. Y si nosotros vamos a aplicar funciones, entonces, ¿cómo se llamará aquella función que me permite obtener dicho promedio? Correcto, se llama promedio. Empecemos. ¿Con qué símbolo o signo? Igual. Muy bien, entonces escribimos promedio. Si nosotros vemos al momento de escribir, ya me están saliendo aquellas funciones con las que coincide las primeras letras. Para nuestro caso va a ser la primera que tenemos ahí. Entonces puedo hacer una de dos cosas. Termino de escribir, le coloco el paréntesis, ¿sí?, con el cual abre. Esa es una opción. La segunda opción es, si veo que ya está seleccionada la función, que en este caso es la que está resaltada de azul, entonces presiono la tecla de tabulación, la cual se encuentra ubicada a la izquierda del teclado y al costado de la letra Q. Presiono esa tabulación y miren lo que sucede. El programa se encarga de escribir por mí el resto de la función, que en este caso promedio, y nos está dando ya la sintaxis. Observarán de que aquí dice número 1, esto viene a ser un rango, y número 2, que viene a ser otro rango, que es opcional. Pero miren, para mi caso está separado por punto y coma. Para mi caso. Para el caso de ustedes, de repente va a salir con coma. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, depende de cada computadora. Bueno, continuamos entonces. Ahora me pide el rango, vale decir cuáles son las notas que voy a calcular justamente ese promedio. Y vemos que empieza en esta celda de 4 hasta G4. ¿De acuerdo? Ojo, en ningún momento dije de la nota 18 y la última 17. No, aquí en Excel no se trabajan valores, se trabajan celdas. Y esa celda contiene un valor. ¿De acuerdo? Entonces, veamos el rango. Entonces, acá vemos D4 es la primera nota. Entonces, escribimos D4. ¿Sí? Y miren, D4 al momento de escribir resalta esta celda. Ahora seguida de 2 puntos. Y en esta parte me va a indicar hasta qué celda. Desde aquí hasta dónde. Correcto. G4. Entonces le digo hasta G4. Una vez escrito ello, ya queda resaltado todo ese rango. ¿Listo? Presiono Enter o si deseo cierro con el paréntesis. ¿Qué pasaría si no cerrase con ese paréntesis? El programa lo va a hacer por mí. Entonces, a ver, Enter, y ahí tengo 16.25. ¿Qué significa 16.25 como resultado? Que es el promedio del primer alumno. Vamos con el segundo. Continuamos entonces. Igual, promedio, ¿sí? Promedio, listo. Ahora, ¿cuál sería la celda? ¿Desde qué celda? D5 hasta qué celda, recuerda, hasta la celda, correcto, G5, Enter. Muy bien, y así voy obteniendo. Ahora vamos nuevamente, promedio, paréntesis, ya está. Para el tercer alumno, su primera nota está en la celda D6, seguida de qué celda, hasta el final sería G6. Muy bien, entonces, y así vamos a ir obteniendo en la siguiente. Obtenido entonces estos promedios, ya podemos indicar de que estas son las notas finales que tendría cada uno de los alumnos. Pero si nosotros observamos, hay algunos que tienen decimales, otros que no lo tienen, otros que tienen uno solo. Entonces lo que se pretende aquí en Excel es formalizar la presentación, o mejor dicho, darle una mejor apariencia, una mejor forma, y para eso aplicamos formatos de celda que vimos la clase anterior. Y en este caso, como son números, vamos a aplicar un formato de celda numérico. Entonces acá en inicio tenemos formato de celdas a la fuente, alineación, y aquí en números nos vamos a quedar. Observamos este icono que dice disminuir decimales, lo cual observen, miren, ahora tiene un solo decimal y 0 decimales. Entonces ya vemos una apariencia o una presentación distinta y mucho más ordenada. ¿Listo? Continuamos. Ahora
vamos a calcular, aquí dice aplicar las funciones respectivas para obtener, ¿qué nos piden primero? El promedio final de los alumnos de la hoja de registro, vale decir, de todos estos datos. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se va a obtener este resultado. Como me dicen el promedio final, la función obviamente es promedio. Muy bien, promedio, ya está. ¿Cuál sería el rango? Me dice del el promedio final de los alumnos, entonces sería desde acá hasta qué celda, hasta esta celda que es H10. Presiona enter. ¿Qué significa 14? El 14 significa que es el promedio general de todos los alumnos. Bueno, aquí me salió sin decimales, pero inicialmente había hecho esto, de repente obtuve esto, pero al disminuir automáticamente el programa solamente me coloca los 14. Muy bien, vamos a obtener ahora aquí el promedio, pero ahora me dicen por curso, vale decir en Windows cuánto sacaron en promedio. Entonces veamos cómo se trabaja. Igual promedio, ¿cuál sería el rango? Ah, ya, viene desde acá hasta dónde, hasta aquí. ¿Listo? De 4 de 10. Muy bien. ¿Qué significa 13.714? Significa que este es el promedio que obtuvieron los alumnos en este curso. ¿Sí? Vamos a disminuir decimales, por favor, ahí, para poder formalizar un poquito más. Miren cómo va a quedar, ¿eh? 13.71. Al reducir a 0 decimales, 14. La razón es bien sencilla, porque a partir del 0.5 ya es un favor, un punto, medio punto a favor del alumno. Continuamos con Word. ¿Ven? Entonces sería igual promedio, a ver, probabilidad no, promedio. ¿Desde qué celda o favores para Word? Entonces viene desde acá. ¿Hasta qué celda? Este de acá. Enter. Ahí tenemos 14. Pero vamos a darle también, como les decía, la parte del redondeo. Continuamos ahora con las siguientes. Ahí tenemos entonces 14 PowerPoint, 15 y el promedio general. Entonces igual vamos a trabajar promedio, pero ahora vamos a sacar de todo esto. ¿Sí? Ahí tenemos 14. Muy bien, entonces aquí tenemos el promedio por cada curso y el promedio general. ¿Sí? Ahora continuamos con esta parte que nos dice la nota máxima del aula de los siguientes cursos, los mismos, y también dice la nota mínima del aula de los cursos. Entonces, a ver, para poder hacerlo más práctico, la nota máxima viene a aplicarse una función llamada max. ¿Y qué viene a ser max? Para nuestro caso nos va a mostrar cuál es la nota más alta que obtuvieron los alumnos en el curso de Windows. Si nosotros vemos acá, ahí decimos que es 18. Entonces aquí debería salir 18. Y en Word, ¿cuál debería ser la nota también máxima? También 18. A diferencia de acá, de la nota mínima, que trabajaremos la función min, que es el mínimo. Vale decir, para nuestro caso, reitero, la nota más baja. ¿Cuál sería? 8. Entonces este 8 tendría que salir acá. Veamos entonces. Igual max, nota máxima. ¿De quién? Desde este rango hasta este rango. Muy bien, entonces, ajá, ahí tenemos 18. Algo similar aplicamos aquí para Word. Muy bien, entonces obtenido ya cada una de estas notas máximas. Ahora procedemos con min. Voy a dejar en el primero nada más min, que rango de, como es de Windows, empieza en esta celda y termina en esta. Muy bien, veamos, ahí está. ¿Qué significa 8? Que es la nota más baja que obtuvieron en este curso. Bien, continuamos. Ok, entonces obtenido ya todas las notas mínimas. Aquí hemos completado entonces con esta parte. Como podrán ver ustedes, aquí la parte es práctica. Entonces lo que necesitamos de ustedes es de que justamente realicen esa práctica. Muy bien, entonces esta es la primera parte que deberían de tener ustedes. Este archivo se lo voy a enviar a través del grupo para que ustedes ya puedan hacer el cálculo directamente.
Muy bien, y también se van a encontrar con esta segunda hoja que dice acá, hoja 2, ¿lo ven? Y en esta hoja 2, aquí vamos a obtener también unos resultados, unos cálculos que vamos a explicar ahora en este momento. ¿Listo? Entonces, con esto ya damos por terminado esta primera hoja. Y esta va a ser el trabajo, en realidad este es el trabajo que van a tener que obtener. Muy bien. Como les dije desde el principio, antes de empezar a resolver algo, primero tengo que ver qué información tengo. Y para mi caso dice relación de pagos al personal docente. Muy bien. ¿De qué mes? Del mes de noviembre. Siempre les recomiendo que vayan desde arriba y van bajando y van observando toda la información. Muy bien. Bueno, es de noviembre. Aquí tenemos algunos colegas, ¿sí? Y miren, es de educación inicial y educación primaria. Muy bien. Entonces, ¿qué datos nos dan? Su código, el nombre, el apellido, la especialidad y por acá, cuántas horas trabajaron en el mes de noviembre y cuánto se le pagó por cada hora trabajada. En función a ello, nos piden obtener estos datos. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Nos ubicamos acá y que dice ahí horas trabajadas por pago por horas. Claro, si tengo un número de horas trabajadas y me dan un porcentaje, perdón, un monto por cada hora, quiero saber cuánto me pagan, la multiplicación es lo más práctico. Entonces digo, voy a multiplicar entonces las horas trabajadas por Carla Bayona, que está en la celda E6, y las multiplico, ok, con el pago por horas. Listo, ahí están las dos celdas, ¿de acuerdo? Enter. ¿Qué significa 1050? Vamos a darle una interpretación. Significa que es lo que se les cancelaría por haber dictado 50 horas y por haberle pagado 21 soles por cada hora. Vamos con la siguiente. Veamos. La fórmula sería E7, ¿por qué? Porque ahí es donde está el número de horas trabajadas de Nilda Toribio por cuánto se le pagó por cada hora. Ahí está, y sale esto. De repente alguien dirá, pero estamos revisando funciones. Sí, pero en este caso también no necesariamente siempre que tú trabajes vas a aplicar funciones. Tienes en algunos casos que trabajar fórmulas o funciones. Y tú dirás de repente, ¿y cómo sé cuándo es una fórmula y cuándo es una función? ¿Sí? La fórmula es aquella que tú creas para poder obtener un resultado. ¿Sí? Y la función la aplica solamente de lo que te están pidiendo. En nuestro caso no hay una función para poder obtener un monto, pero alguien dirá, pero hay una función para multiplicar. Correcto, se llama producto, pero en este caso tenemos solamente dos celdas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si quiero multiplicar 20 números? No lo voy a trabajar celda por celda con una fórmula, sino que ahí sí le aplicaría justamente la función. ¿Listo? Continuamos entonces. Para la siguiente entonces sería la celda de 8 que corresponde a Cecilia Chauca por cuánto se le pagó por hora. Ajá, F8. ¿Listo? Y así lo vamos a ir obteniendo con las siguientes. Terminado entonces el monto para el resto, ahora nos piden trabajar o obtener el descuento, que dice que si leemos el texto, ahora dice el texto dice monto por el 10%, vale decir que debemos de sacar el 10% del monto. También es una multiplicación, vale decir el monto, que en este caso está en la celda G6, lo multiplico por 0.1. ¿Por qué 0.1? Porque es el 10%. ¿Listo? Si nos dijeran 30%, entonces sería por 0.3. ¿Listo? Pero en nuestro caso nos piden el 10%. Muy bien. ¿Qué significa 105? Que ese es el 10% de 1050. Vamos con la siguiente. Igual, el monto es G7 por 0.1. ¿Listo? Lo mismo ahora para Cecilia Chauca, le digo igual G8, que es el monto inicial, por el 0.1. ¿Sí? ¿Por qué 0.1 hemos dicho? Porque es el 10%. Muy bien. Entonces vamos a trabajar ahora con la siguiente. Obtenido entonces el descuento de todas, ahora sí continuamos con la bonificación. Y si leemos el texto al costado, que a propósito se llama comentario, dice el 7% del monto. Ajá.
Entonces vamos a ver cómo lo obtenemos. Igual el monto en qué celda está, G6, por el 0.7, por si acaso no es punto, es así, no es 0.7, es 0.07. ¿Qué pasaría si pongo 0.7? Sería el 70%, y no es así, es 0.07. ¿De acuerdo? Muy bien, veamos. Ajá, ahí tenemos entonces 73.5, significa que es el 7% de 1050. Continuamos la siguiente. Entonces digo, vamos a ver, la celda es G7 por 0.07. ¿Sí? Seguimos también por acá. Entonces le digo igual G8 por 0. G8 por 0.07. Bien, entonces de esa manera vamos a seguir. Continuamos. Terminado ello, ahora continuamos con el neto. Y miren que dice ahí el neto al costado: monto menos retención más Fonavi. Ahí hay un error en el texto. Debe decir monto menos descuento más bonificación. Enhorabuena que nos equivocamos, porque ahora vamos a saber cómo modificar ese texto. Entonces me ubico en la celda, obviamente ya estoy ahí, presiono el botón derecho y ¿qué selecciono? Editar comentario. Entonces le digo, ¿sabes qué? Aquí ya se ha escrito mal, no es así. Le digo, a ver, borro. Ya sé cómo borrar. Descuento más bonificación. Ahora sí. Ya lo corregí. ¿Cómo hago para salir? Solamente un clic fuera. ¿Listo? Ahora retorno y mira. Ahora sí lo entiendo. Monto menos descuento más bonificación. Entonces procedemos a realizarlo. Entonces, monto, ¿qué celda es? Ya es, en este caso G6, menos el descuento. ¿Y dónde está el descuento? H6 más la bonificación. ¿En dónde está? Correcto, en I6. ¿Qué significa 1018.5? Que ese es el importe que al final se le va a cancelar. Es el neto que recibiría en este caso aquí Carla Bayona. Continuamos acá ahora con la siguiente. Entonces me dicen monto menos descuento más bonificación. Muy bien, continuamos. Seguimos acá, entonces le digo monto menos descuento más bonificación. ¿Sí? Y así vamos a ir calculando para el resto. Continuamos entonces. A propósito, antes de que me olvide, aquellas alumnas y alumnos que recién están aprendiendo Excel, les voy a recomendar lo siguiente, ¿ya? Si en realidad lo quieren aprender, porque ojo, esto lo van a llevar por el resto de sus días. Excel lo van a aplicar. ¿Cuál es la recomendación? Miren, como ustedes ven, se han ido obteniendo los primeros resultados, vale decir de los 4 primeros o de los 3 primeros, ¿sí? Entonces, como las fórmulas van a ser las mismas, lo único que va a cambiar es la fila, ¿ya? Entonces, lo que se pide aquí es de que ustedes, ¿ya?, realicen por lo menos los 4 primeros cálculos, ¿sí? Vale decir el primero, de ahí los 2 o 3 siguientes, para que lo puedan aprender, ¿ya? Pero hay una forma a través de la cual basta con que haga uno para que automáticamente reproduzca el resto. Te recomiendo que eso lo hagas cuando tú ya tienes algún conocimiento o ya sabes un poco de esto. Pero si en el otro caso, si hay alguno de ustedes o alguna de ustedes que todavía no conoce mucho, entonces les recomiendo que lo hagan de uno en uno, por lo menos, reitero, los 2 o 3 primeros. Y a partir de ahí, mire, voy a hacer esto. ¿Ven el mouse qué forma tiene? De una pequeña cruz. Entonces con esa cruz lo único que hago es arrastrar hacia abajo. ¿Por qué? Porque se está reproduciendo la misma fórmula en el resto. Pero si nosotros observamos aquí en la barra de fórmulas, miren acá, las 3 celdas tienen la fila 10, ¿de acuerdo? Voy a avanzar a la siguiente y
las tres tienen el número 11. Entonces cuando arrastro hacia abajo, estoy pasando de una fila a otra fila, a otra fila y a otra fila y finalmente a esta última. Entonces se mantiene la misma columna, sí, pero cambia la fila. ¿Correcto? Entonces esa es la recomendación para que en realidad lo puedan aprender. Muy bien, continuamos. Ahora por acá, ¿qué me pide? Me dice el total del descuento. Estos cálculos me están pidiendo también acá. ¿Y el total de descuento que viene a ser? La suma de los descuentos. ¿Y dónde están los descuentos? Ah, esto está acá. Entonces, en esta celda debo de aplicar una función para poder obtener el total de descuentos, que es este rango. Igualmente también, okay, el total de descuentos, o perdón, el total de la bonificación, ¿sí? Y el total neto acá. Y en la siguiente me dice el máximo de quién? De descuento, ¿sí? De mínimo, perdón, también de bonificación y neto, y así como el mínimo y el promedio. Esto, el resultado de esto, eso se lo dejo a ustedes como trabajo. Vamos por acá ahora. Dice educación inicial. ¿Qué me están pidiendo? Dice obtener el total de estudiantes de educación inicial. Ajá, bueno, en este caso no es estudiantes, sino profesores ya, ¿sí? Entonces, ya colegas, mejor dicho. Entonces, ahí hay nuevamente algo que modificar, y en este caso es el contenido de la celda. Enhorabuena. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo poder modificar el contenido de una celda. Podemos hacerlo de dos maneras. Una, y hasta tres formas ya. Una, si me ubico en la celda que quiero corregir, me voy a la barra de fórmulas y digo acá, estudiante, esto es lo que quiero modificar, doble clic y le digo acá, total de profesoras, por ejemplo, y ahí está. Y miren en la parte inferior, aquí como cambia también, enter, ahí ya cambió. ¿Listo? La segunda forma, ¿cómo modificar? Doble clic dentro de la celda y aquí hago la modificación. Por ejemplo, estaba así, ahí ya no es así, entonces voy a cambiar y le voy a colocar el término correcto, que en este caso ya son profesoras. Listo, ya está corregido. Bien, ¿hay una tercera? Sí, pero vamos viendo estas dos nada más. Bueno, nos dice que debemos obtener el total de las profesoras de educación inicial, pero miren acá hay inicial y primaria. ¿Y cómo voy a empezar a contar solamente a las de inicial? Fácil, para eso aplico otra función. ¿Y cuál es la función? Para empezar es contar. ¿Por qué contar? Justamente quiero realizar eso, empezar a contar. Pero hay varias. Contar, contar punto blanco, contar punto sí, contar puntos en conjunto, contará. En nuestro caso vamos a aplicar la función contar punto sí. ¿Por qué? Dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. ¿Cuál sería la condición para que cuente? Bueno, en nuestro caso que sean de educación inicial. Entonces, esta es la función, contar puntos sí. Y miren, hay dos argumentos, rango y criterio. Rango ya sabemos. ¿En dónde va a contar cuántas son de inicial? Acá, en este rango. Vale decir, desde aquí hasta acá. De repente ustedes dirán, pero estoy seleccionando la última que es de primaria. Sí, hay que contar todo ese rango. Pero ahora, ¿cómo lo va a diferenciar si es de inicial o si es de primaria? Para eso viene el criterio. Y mira, en mi caso me dice después punto y coma. Coloco punto y coma. No te olvides. Si en tu máquina aquí está la coma, colócale la coma. Muy bien, acá me pide criterio. El criterio viene a ser, en términos simples, cuál es el nombre de la especialidad que quiero contar acá. Y escribo entre comillas, le digo educación inicial. ¿Listo? Y cierro mis comillas. Todo lo que está dentro de comillas, ¿qué significa? Que va a contar dentro de este rango cada vez que encuentre este texto. Pero cuidado, ¿qué pasaría si alguien escribe educación sin tilde? El programa dice que educación sin tilde es diferente de educación con tilde, por lo tanto no va a contar. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si le pongo tilde, así debe estar.
vamos a suponer un extremo que alguien colocó inicial con S. Problema. Si es que acá todo dice inicial con S, así la vas a tener que contar. ¿Por qué? Porque el programa aquí no te corrige la ortografía, sino que se encarga solamente de buscar aquellos que coinciden exactamente igual, no parecido, igual. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta ello. Bueno, ya está, terminé. Les pregunto, ¿qué significa 6? Que justamente son 6 las profesoras de educación inicial. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Entonces por eso le sale el resultado de 6. Les dejo ahora acá para que ustedes obtengan ya el número de profesoras de educación primaria. Muy bien, hasta aquí entonces hemos llegado con este video tutorial, no sin antes indicarles de